Bueno, entonces vamos a arrancar. Eh, bueno, este curso, eh, como todos los cursos diría yo, tiene que empezar pues con una introducción donde podamos plantear el tipo de objetos con los que vamos a trabajar, en este caso las redes sociales, y podamos establecer los objetivos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con esos objetos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, quisiera dedicar esta sesión a eso. Entonces, bueno, lo primero es que discutamos qué es una red social. Yo utilizo mucho la palabra network, es como la acepción en inglés para esto. Eh, y en qué contextos es que estas redes van a tener cabida. Entonces, las redes sociales, en la interpretación, en la acepción con la que vamos a trabajar, eh, pues en realidad son objetos complejos, pero en realidad muy sencillos de entender. ¿Por qué? Porque usted va a tener una red, es simplemente una colección de individuos, una colección de entes que están relacionados de alguna manera. Entonces, pues ejemplos de eso abundan en muchas áreas del conocimiento, finanzas, biología, mercadeo, en muchas áreas del conocimiento y, digamos, a pesar de que son objetos, digamos, donde las interacciones, donde los individuos representan cosas diferentes, pues en realidad en últimas son son matemáticamente el mismo sistema. Entonces, siempre que hablemos de una red social, es porque tenemos un conjunto de individuos y relaciones entre ellos. Por eso es que, de alguna forma, este curso debió haberse llamado de otra manera como análisis estadístico de datos relacionales. Porque además de tener los individuos y de pronto, esto ocurre todo el tiempo, variables asociadas con ellos mismos, hay relaciones entre los objetos. Entonces, el objeto, el caso típico de una red social online, diga usted Facebook, donde tiene usted un conjunto de usuarios. Para los usuarios, usted tiene, diga usted, el sexo, la edad, la ocupación, por ejemplo, por decir cualquier cosa, si eso no fuera, digamos, privado, y tiene las relaciones entre ellos, ¿no? ¿Quiénes tienen relaciones de amistad, ¿no? Este individuo tiene una conexión con este otro con este, simplemente mostrando las amistades bajo las cuales fue constituida la red. Pero, como les venía diciendo, las redes sociales no son simplemente redes sociales online, ¿no? Existen muchas otras redes sociales. Por ejemplo, hay una muy famosa con la que yo suelo trabajar porque tiene, digamos, características muy bien importantes y son las redes de citaciones. Entonces, sus individuos, en ese caso, serían, digamos, artículos o publicaciones y las relaciones están dadas por qué artículos, por citaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles artículos citan a otros artículos? Entonces, el artículo A tiene como referencia en algún punto al artículo B, entonces hay una conexión de A hacia B. Bueno, y vamos a discutir ahorita algunos ejemplos más como redes de información, redes de transporte, es más, ahorita los discutiremos con un poquito más de detalle. Pero entonces, el primer gran mensaje para llevar a casa es este. ¿Qué es una red? Es un conjunto de individuos y además que tienen conexiones entre ellos. Listo. Ahora, como objeto matemático, a veces la palabra red y la palabra grafo se utilizan indistintamente, aunque hay personas muy puristas y dicen que son cosas absolutamente diferentes. Um, de alguna manera, nosotros vamos a estar utilizando los grafos para representar matemáticamente las redes. Entonces, por eso les mencionaba que hace un segundo que para algunos autores la palabra grafo o la palabra red la utilizan indistintamente, pero no, digamos que si usted quiere puede ser un poco más estricto al respecto, la palabra red hace más referencia al conjunto de individuos, a la base de datos en sí misma, al sistema en sí mismo, mientras el grafo es la representación matemática de ese sistema.
Entonces, el grafo nuevamente va a ser la misma colección de objetos que los vamos a representar ya sea por medio de vértices o de nodos. Ahí usted tiene los individuos, en el caso de las redes sociales online serían los usuarios, en el caso de las citaciones de los papers serían las publicaciones, los papers. Unidos por enlaces, a veces se llaman aristas, a veces se llaman arcos. La palabra en inglés es edge, por eso a veces se le llaman, sí, aristas o links también, que van a estar precisamente constituidas para representar toda la data que tiene la red. Entonces, si usted quiere utilizar la palabra indistintamente, está bien. Eric lo hace en su libro muchas veces. Hay otros que no. Newman es un poco más discreto en ese sentido y lo trabaja indistintamente. Pero yo diría que el mensaje más importante es ese, que tiene individuos y tiene conexiones entre individuos de alguna manera. Y en este punto es importante que hagamos una distinción fundamental a la hora de trabajar con este tipo de conjuntos de datos, con este tipo de sistemas. Y es que, si usted se fija, aquí vamos a tener múltiples fuentes de información trabajando simultáneamente. Por eso es que se llaman sistemas complejos. Y la razón es porque, una cosa son las variables asociadas con los individuos, y otra cosa son las relaciones entre los individuos. Me explico. Usted tiene su lista de individuos, nodos, si los quiere llamar así, o vértices indistintamente. Es decir, si usted quiere referirse a los entes o a los individuos como vértices o como nodos, está bien, no pasa nada. Entonces puede haber variables propias de esos individuos, como en una base estructurada, como en una base de datos estructurada, como la manejamos nosotros comúnmente en estadística, que en el caso, en el ejemplo de las redes sociales online puede ser, por ejemplo, el sexo del usuario. En el caso de los papers, de las citaciones, puede ser el año de publicación de las situaciones. Entonces, ese tipo de variables son las que vamos a llamar como las variables nodales o los atributos de los individuos. Es como la jerga típica en este sentido. Entonces, esa es como la primera gran estructura que vamos a tener a la mano. Ahora, por otro lado, y es la parte, digamos, que caracteriza a las redes sociales, están las relaciones. Entonces, esas relaciones se pueden ver afectadas por estos atributos. Esas relaciones pueden tener una relación intrínseca con los atributos propios de los individuos, y de hecho en muchas redes sociales eso ocurre. Eso es lo que se llama homofilia en un tipo de objetos como estos. Entonces lo que vamos a aprender a hacer a través que vayamos avanzando en la materia es ver de alguna forma cómo esos atributos propios de los individuos afectan las conexiones, las relaciones entre ellos. Por ejemplo, y esto es muy típico en los sistemas humanos. Las personas tienden a relacionarse con individuos, con otras personas que sean afines a ellas en uno o más atributos importantes. Por ejemplo, el idioma, ¿no? Usted puede ver o el background cultural, o la nacionalidad, o la educación, o, en fin, los atributos propios de los individuos pueden afectar las relaciones que se formen entre ellos. En este caso, vamos a aprender con el tiempo, obviamente, a ver cómo esos atributos afectan las relaciones. Bueno, entonces, digamos, como para cerrar un poco el tema introductorio de lo de las redes, no tenga miedo, no tenga miedo de
referirse a las redes como grafos y utilizar el lenguaje de grafos cuando estemos trabajando con las redes. Entonces, si hablamos, si a estos entes, si a estos objetos, si usted quiere denominarse a ellos como actores, individuos, nodos o vértices, está perfecto. Nosotros sabemos que una cosa es la base de datos y la estructura, digamos, de información que tenemos y otra cosa es la representación matemática, pero pues la verdad es que si nos podemos comunicar bien en ambas instancias no pasa nada. Y para las relaciones, para los enlaces, pues podemos utilizar relaciones, enlaces, conexiones, aristas o arcos. Cualquiera de las cosas está perfecto. A veces yo utilizo mucho la palabra link porque es como la acepción que usaba mucho en inglés, pero pues bueno, y la palabra vértice es la misma, entonces como que no vamos a tener problema en ese sentido. Hay un ejercicio muy bonito y se lo debo mucho a Abel cuando estaba empezando ya a trabajar con esto y es, eh, digamos, de las fuentes de información que yo le puse ahí y de las muchas otras que usted pueda conocer, porque estoy seguro que pues, en línea debe haber miles de repositorios. Busque ejemplos que le llamen la atención. Por ejemplo, si usted durante toda su carrera, durante toda su formación le han interesado los sistemas de información, pues busque redes relacionadas con eso y vea algunas visualizaciones, algunos casos que interesa ver en esas redes, por qué es importante tomar registro de esas redes, en fin. Entonces, ejemplos de redes sociales hay muchísimos, ¿no? Están las redes de información, ahí yo le doy el ejemplo del Internet, las redes de transportes, entonces están las redes global de aerolíneas, no sé si usted se ha visto alguna vez el mapa donde salen los vuelos conectando todas las diferentes ciudades y se forma como todo un enlace ahí con líneas muchas veces de color amarillo que están dadas como a través del globo. Están las redes sociales online, el ejemplo típico de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y todo esto. Están las redes laborales, esta es una de las redes que a mí más me gustan porque pues yo en uno de mis trabajos trabajé sí, estudié, investigué cómo las relaciones entre las personas en un ambiente laboral pueden afectar pues muchas instancias como la productividad, por ejemplo. Están las redes biológicas, aquí la profesora Liliana es experta en esto. Entonces, identifique, sobre todo si usted está buscando como algún tipo de trabajo o de línea, eh, qué tipo de redes le pueden interesar. Yo a lo largo del curso, pues la verdad es que voy a tratar de dar ejemplos tan variados como pueda, pues para no quemar una sola área, sino ir como mostrando muchas cosas. En ese sentido, pues bueno, aquí yo les doy como un ejemplo de una red un poco masiva, donde usted puede visualizar los nodos, los vértices, que son los redondeles en diferentes colores, y las conexiones entre ellos, que en este caso son las líneas, son los enlaces, son los links que usted ve entre los pequeños objetos. Entonces la idea es que nosotros aprendamos a estudiar estos sistemas. Son sistemas complejos porque aquí hay eh, muchos, muchas formas, dependiendo de las preguntas que queramos contestar, hay muchas formas de para dónde ir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me interesará? ¿Será que me interesará hacer grupos o clústeres de individuos que se conecten de manera, que tengan patrones similares de conexiones? ¿Será que me interesa estudiar más bien o identificar aquellos nodos que tengan como una mayor incidencia sobre la red? Los nodos que al omitirlos de la red haga que la red se caiga totalmente? ¿O será que me interesa estudiar la transitividad de la red y ver cómo las conexiones hacen que el flujo de información aumente o disminuye? ¿O ver cómo evoluciona en el tiempo? O, en fin, tantas cosas que uno puede hacer. Por eso es que es muy importante y los invito y los motivo a que en sus lecturas, en su tiempo con los talleres, porque yo les voy a poner a descargar bases de datos y a buscar, digamos, casos, eh, identifiquen como esas preguntas, identifiquen esos sistemas de información que les interesaría a ustedes analizar en algún momento. Eso es como
como parte del asunto. Y pues nada, usted se da cuenta, por ejemplo, aquí solamente viendo esta gráfica, hay varias cosas que decir. Lo primero es que, si se da cuenta, la representación visual de las redes va a ser un tema importante, porque si usted tiene, esta red no es tan masiva, porque estoy seguro que no tiene más de 1000 nodos, pero si usted tiene redes grandes, ¿cómo las represento para que conlleven un mensaje importante, pues para el que las vea, ¿no? Eh, um, la otra cosa, ya de una vez, usted lo puede ver, bueno, si estoy trabajando con, si estoy trabajando con eh, variables de tipo relacional más variables de atributos, pues usted ya se va dando cuenta que manejar esas bases de datos pues no va a ser tan fácil en el sentido que vamos a tener computacionalmente muchos retos, ¿no? De almacenamiento, de procesamiento, en fin, de cómo ver el impacto de unas sobre las otras. Es decir, eh, esa parte técnica también va a ser una parte importante. Eh, um, y que usted se dé cuenta que es un sistema eh, um, complejo en el sentido que tiene datos, por un lado, estructurados, como los atributos de los individuos, y otros datos no estructurados que tenemos que estructurar de alguna forma, que son las relaciones. Bueno, entonces como que la motivación de ese gráfico era esto, como incentivarlos a que vean cuál es el tipo de sistemas con los que vamos a estar trabajando. Claramente vamos a gastar un tiempo a aprender a hacer este tipo de gráficas. Ahí, claro, yo les voy a dar las nociones más importantes y les voy a dar como las ideas fundamentales para que ustedes puedan hacer las representaciones, pero enfatizo mucho en que no tengan miedo de explorar, ¿no? Yo voy a tocar algunas librerías y como algunas, digamos, algunas opciones de visualización y de colores y de disposición y de algoritmos, porque aquí hay un montón de algoritmos para desplegar los nodos y cómo mostrar los grafos. Pero nada, si usted, por ejemplo, con un estudiante de maestría, él muy juiciosamente eh, eh, encontró la manera de hacer visualizaciones dinámicas en el sentido de poder en tiempo real ir moviendo la red, ir viendo la red desde diferentes puntos de vista, de pronto con un poco 3D. Entonces, eso mismo. Entonces, siéntase libre siempre de explorar y mostrarnos como todo lo que usted quiera en ese sentido. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Por un lado, como le decía desde el principio de la clase, eh, vamos a tener retos tanto computacionales, en términos de la metodología que vamos a hacer para poderlos analizar, y teóricos, ¿no? Porque claramente necesitamos una justificación para para todos esos protocolos que vamos a trabajar. Y la verdad, cuando estaba tratando cuando estaba preparando el material, pues traté de buscar todos los verbos con los que vamos a desempeñar eh, durante este semestre. Eh, y pensé en los siguientes, pensé en, bueno, primero, como en conceptualizar y entender bien qué es una red, ¿no? Vamos a tener que enfrentar todos los retos para poderlas almacenar y manipular, no en el buen sentido de la palabra, ¿no? No manipular digamos, jugar con la información o algo así, ¿no? Sino de poderla trabajar, de poderla gestionar, poderla caracterizar en el sentido de ver cuáles son los aspectos más importantes de la red, por ejemplo, en términos de su centralidad, de la transitividad, de la densidad y demás. Ver cuáles son los nodos más importantes, los menos importantes, cuáles son los más relevantes para el clustering, en fin. Visualización es una parte súper importante. Yo creo que hoy en día la visualización para nosotros, a los que nos dedicamos a esto de los datos, es como una cosa fundamental. El modelamiento para poder responder todas las preguntas de, por ejemplo, de impacto, de relaciones, de responder todas las preguntas relacionadas como
cómo las relaciones se ven afectadas por los atributos, y realizar todos estos cálculos con las redes, ¿no? Porque una cosa es verlo en el papel con las fórmulas, con el modelo pues teórico y demás, y otra es verla en, y otra cosa es verla, digamos, funcionar como es. Um, y obviamente está pues la parte computacional de la que ya hablamos hace unos minutos en términos de software. Ahora, quisiera, en esto vamos a ir con detalle un poco más adelante, pero antes de seguir con los tipos de relaciones y los tipos de redes y demás, quisiera generarle un poquito de conciencia del tipo de por qué las redes pueden volverse masivas tan rápidamente. Entonces, repito, esto lo vamos a hacer. Si alguien no puede ver mi tablero, me dice por favor y lo hago más grande. Entonces, esto lo vamos a trabajar con detalle después, pero quisiera darle como una idea inicial simplemente para que de una vez usted sepa por qué el manejo de los datos y la parte computacional va a ser un reto importante. Y es simplemente voy a trabajar con un total de, voy a decir, 5 nodos. Voy a trabajar un ejemplo de juguete de 5 nodos. Y bueno, aquí no, ni siquiera, como es un caso tan chiquitico, ni siquiera voy a pensar en un algoritmo de cómo desplegar los nodos, porque, pues como veremos en su momento, hay demasiada, ya hay una literatura muy grande en cómo desplegar los nodos en el plano y en el espacio. Y simplemente voy a numerar los nodos de alguna manera como para identificarlos. Les voy a poner números consecutivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es un layout circular, o bueno, más o menos circular. Y repito, lo hago en esta forma porque pues, no es una red masiva, ni mucho menos. Entonces, esta es una red en la que simplemente vamos a tener, y repito, es un ejemplo de juguete para generar conciencia de cómo crecen los datos de rápido. Va a ser una red en la que, por ejemplo, 1 va a estar relacionado con 2. Es decir, hay una relación de 1 hacia 2. Piense usted en Twitter, por ejemplo, donde 1 está siguiendo a 2. Donde el usuario 1 está siguiendo al usuario 2. Por ejemplo, 3 está relacionado con 4 y 3 está relacionado con 5 y listo. Tengo un sistema con 5 individuos y únicamente 3 conexiones. Ok. Claro, una cosa es ver el grafo en la que tengo, repito, 5 vértices y 3 aristas. Y otra cosa es verlo, digamos, ver la data como tal, ¿no? Una forma, y lo discutiríamos en detalle con todas sus propiedades y matemáticas y todas sus implicaciones, es por medio de lo que se llama una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia es una matriz binaria en este caso que nos va a indicar, que nos va a mostrar, bueno, cuáles son los individuos y de dónde a dónde hay una relación entre los individuos, ¿vale? Entonces, bueno, mi matriz de adyacencia me voy a tomar el trabajo de hacerlo como lo más bonito posible, pues porque este es mi primer ejemplo, ya después usted entenderá el concepto y no necesitaré ser tan pulcro en esto. 2, 3, 4 y 5. Están las 5 filas, entonces está acá el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, el individuo 4 y el individuo 5. Y aquí están las columnas de la matriz. Bueno, columna 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces, todo esto me sobró. Muy bien. Entonces, en una matriz de adyacencia, nosotros vamos a consignar, bueno, los individuos, usted ya sabe, obviamente los individuos los vamos a consignar por filas y columnas en el mismo orden, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a consignar las relaciones aquí en esta matriz. Entonces, por ejemplo, usted sabe que
De 1 a 2 hay un enlace, o sea que aquí yo voy a poner un 1. De 3 a 5 hay otro enlace, entonces aquí hay otro 1. Y de 3 a 4 hay otro enlace, entonces aquí hay otro 1. Y bueno, para no hacer el ejemplo tan aburrido, voy a poner un enlace de 5 a 1. ¿Listo? Entonces aquí también va a haber otro 1. El resto son ceros, ¿no? ¿Por qué? Este 0 indica una ausencia de la relación entre los nodos, ¿no? Entonces, con este ejemplo de juguete quiero hacer notar varias cosas para dejarlo pensando. Bueno, lo primero es que usted se está dando cuenta que los datos relacionales, visto como valores puntuales, crecen rápido. ¿Por qué? Porque tan solo con 5 individuos, tengo un total de 20 posibles relaciones entre ellos. Usted me dirá, ¿por qué 20? La razón por la cual digo 20 es porque usualmente la diagonal principal, las relaciones entre un nodo y sí mismo, a menos de que sea un multigrafo, no se tienen en cuenta. Entonces, hay 20 posibles relaciones entre los 5 individuos, ¿no? Claro, 5 por 5, 25, menos los 5 de la diagonal, ahí están los 20. Listo. 20 posibles opciones. Entonces, mi primer, voy a poner aquí, 20 posibilidades o 20 posibles conexiones, si usted quiere. 20 posibilidades de conexión. Yo creo que suena mejor así, ¿no? 20 posibilidades de conexión. 20 posibilidades de conexiones. Listo. Entonces, si solamente con cinco individuos tengo 20 posibilidades, ¿qué va a ocurrir si en lugar de 5 n crece y ya no son 5, sino ya son 10? Claro, si ya son, pues estoy seguro que todos saben cuál es la fórmula en este caso, pero si son, si son 10, voy a tener 90 posibles conexiones, ¿no? 10 por 10, 100 menos 10, 90. ¿Qué pasa si en lugar de 10 ya son 100? Eh, puf, aquí ya se da cuenta usted, eh, el número empieza a crecerse muy rápido, ¿no? Entonces ahora imagínese qué pasa si en lugar de 100 son 1000. Bueno, de hecho aquí son 9900, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 100 ya no son 100, sino son 1000? Bueno, usted se va dando cuenta que esto crece cuadráticamente, ¿no? El crecimiento es un crecimiento que es cuadrático y pues una base de datos estructurada, digamos, con 1000 individuos y 5 variables, por decir algo, pues para nosotros pues no es una base de datos masiva, ¿no? Eh, pero si además de los datos, de las variables nodales, si además de las variables propias de cada uno de los nodos, yo ahora tengo que introducir las posibles relaciones, pues mire que esto computacionalmente empieza a crecerse muy rápido y pues vamos a tener que ser muy astutos pues para poder manejar los datos. Número uno eso. Número dos, eh, esta forma de almacenar los datos, claro, conceptualmente es una forma maravillosa, ¿no? De hecho, usualmente yo la escribo así, es una matriz, yo la escribo así Y, como Y mayúscula, y es una matriz, ¿no? Es una matriz, si usted quiere la puede escribir así, Y y J, donde cada y cada J es una variable, en este caso binaria de ceros o unos, donde uno indica que hay una relación y ceros y no. Pero, claro, conceptualmente es una matriz, digamos, muy,
muy sencilla de entender y estoy absolutamente seguro que nadie tiene problemas como entendiendo qué quiere decir ese cero y ese uno. Ah, pero computacionalmente, guardar una matriz en memoria de este calibre, pues claro, la podemos guardar y dependiendo de la RAM o del disco que usted tenga, pues será fácil o difícil, pero guardarla directamente no es la cosa más eficiente que hay que hacer, porque si usted se da cuenta, esta es una matriz que la terminología en inglés es sparse, y sparse quiere decir que hay muy poquitos unos eh, y muchos ceros a lo largo de toda la matriz. Entonces, ponernos a guardar toda la matriz literalmente y digamos, utilizar tanta memoria, sobre todo para el procesamiento y eso, pues va a ser una cosa importante que tengamos que tener en cuenta. De pronto, un poco similar a lo que ocurre con minería de textos cuando tenemos las palabras y tenemos el corpus eh, y queremos ver dónde pertenecen, a, a qué corpus pertenecen las palabras. Entonces hay un montón de unos, hay un montón de ceros, pero almacenar la matriz directamente es como computacionalmente no es la mejor idea. Entonces fíjense que el mensaje es doble. Uno, que los datos crecen muy rápido. Y dos, que la implementación y el manejo computacional del objeto, pues tiene que ser bien inteligente, bien astuto. Obviamente nos dedicaremos un montón de tiempo a ver cómo lo hacemos. Y la verdad se ha dicho, ya con el tiempo, usted ver el grafo o ver la matriz, ya usted se va a acostumbrar mucho y va, casi que cuando vea el grafo va a estar viendo la matriz y cuando vea la matriz va a estar viendo el grafo. Eh, para las personas para el público no especializado, el grafo es como la mejor opción porque visualmente se ve mejor lo que está ocurriendo, pero para nosotros que trabajamos con redes, pues la verdad es que visualizar la matriz, después les mostraré cómo se visualiza una matriz de estas, también es muy favorable. Bueno, entonces ese era el paréntesis que quería hacer. Entonces, todo esto para decir que siempre que estemos trabajando con lo de las redes, tenemos que ser muy astutos a la hora de hacer el manejo computacional. La data relacional, esto es otra jerga importante que tenemos que tener en cuenta. La data relacional, los enlaces, los links, los vértices, a veces las vamos a denominar variables diádicas. Variables diádicas, porque ocurren entre diadas, ¿no? Que son pares de individuos. Entonces, básicamente el mensaje es que los datos relacionales ocurren cuando existen variables diádicas. Cuando no hay variables diádicas, pues ya está usted en el reino, digamos, común, pues donde no hay relaciones. Entonces aquí, ¿a qué voy? Usted puede tener datos relacionales sin atributos, o sea, sin variables individuales de cada uno de los individuos, lo cual está perfecto. Usted puede tener datos relacionales donde únicamente disponga de las relaciones y donde usted no tenga ni idea de qué está ocurriendo con las características propias de cada individuo, pero no puede ocurrir lo contrario, ¿no? Si usted tiene las características de los individuos, pero no tiene las variables diádicas, pues ya usted ya no está trabajando con datos relacionales, pues. Y en ese sentido, un poco el viernes, el viernes pasado sí tuvimos un seminario muy interesante por el profesor Marco Valle de la Universidad de Columbia en el departamento, donde estaba hablándonos de privacidad y de cómo establecer métodos para blindar de alguna forma estocásticamente las bases de datos y evitar el record linkage, que es como la identificación de individuos a partir de las variables propias de ellos. Y resulta que eso fue uno de mis trabajos en el doctorado, que uno únicamente con la data relacional puede desanonimizar bases de datos. Por eso le digo que la característica fundamental de los datos relacionales son las variables diádicas, que es lo que permite hacer todo nuestro trabajo que vamos a hacer en adelante. Bueno, vamos a expandir un poquito la jerga
y vamos a hablar sobre los tipos de relaciones que vamos a encontrar a lo largo del camino. Ya estoy seguro que con el ejemplito de juguete que acabé de mencionar, pues a muchos se les habrá ocurrido que las relaciones que acabé de representar aquí, pues hay muchos tipos de relaciones, ¿no? Digamos, este ejemplito de juguete puede ser el ejemplo donde nada, tenemos 5 usuarios en Twitter y las flechitas, las relaciones indican quién sigue a quién. ¿Listo? Pero pues las relaciones no tienen que ser unidireccionales, ¿no? Cuando estamos trabajando con datos relacionales, las relaciones pueden ser de muchos tipos. Las relaciones pueden ser, así como en este primer ejemplo, relaciones que tienen una dirección, pero pueden haber otros ejemplos, pueden haber otros tipos de relaciones que no tengan una direccionalidad implícita. Entonces voy a dibujar aquí otra red de juguete también. Voy a dibujar aquí otra red y únicamente, y voy a parar acá porque yo tengo más ejemplos ahí en las notas. Donde las relaciones no necesariamente tengan que ser dirigidas, donde las relaciones no tengan que tener una direccionalidad implícita. Considere un conjunto de 5 individuos donde ahora estos 5 individuos hacen parte de un esquema en una laboral, pueden ser 5 managers, 5 jefes, 5 directores de oficina, y usted quiere representar las relaciones de trabajo o de amistad o de colaboración entre ellos. Entonces puede que el individuo 1 y el individuo 2 trabajen muy de cerca, y el individuo 2 y el 3 y el 5 también, y el 3 y el 4. Entonces, aquí, esta es una red también, solamente que no hay una direccionalidad implícita dentro de las relaciones. Piénselo, no sé, de pronto como en Facebook también, donde usted tiene 5 usuarios y en Facebook las relaciones son en doble vía, ¿no? Cuando alguien acepta una oferta de amistad, ya la relación no queda de seguimiento, no es que esta persona siga a esta, sino de una conexión entre las dos, de amistad entre las dos. Entonces, hay muchos tipos de red, hay muchos tipos de red y es bueno que nos aprendamos a distinguir porque pues dependiendo del tipo de red, pues algunos análisis aplican y otros no. Entonces, vamos a construir nuestra jerga en ese sentido. Pueden haber relaciones, ya creo que todos lo intuyen, pueden haber relaciones que vamos a llamar así, relaciones no dirigidas o simétricas, relaciones no dirigidas o simétricas, cuando por cada par de individuos hay una relación, si se quiere, cuando hay un solo valor por cada par de individuos, es decir, no hay una direccionalidad implícita dentro de la relación. Y pues por el otro lado, las relaciones dirigidas o asimétricas, pues son las relaciones donde sí existe tal direccionalidad. O sea, yo les di 2 ejemplitos de juguete donde usted veía que en un caso había una noción de hacia dónde iban las relaciones. Claramente, las relaciones no dirigidas van a constituir sistemas de datos menos masivos que las dirigidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo fuera, aquí tengo los gráficos, perdón. ¿Por qué? Porque si yo fuera a representar con la matriz de adyacencia esta red no dirigida, pues ya alguien me va a decir inmediatamente, pues Juan Camilo, usted no necesita toda la matriz, ¿no? Es decir, la diagonal principal, usted ya sabe que está llena de ceros, esa la puede descartar también en la otra red, súper. Pero en las redes dirigidas, usted tiene que ser muy consciente de hacia dónde va la relación, así que donde usted ponga el 1, es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo una relación de 1 hacia 2 que una relación de 2 hacia 1, ¿no? Lo que no ocurre, eso es precisamente lo que no ocurre con las redes dirigidas. Entonces, en una red dirigida, como esta que usted tiene aquí, en una red dirigida, la direccionalidad es muy importante y me va a producir una matriz de adyacencia no necesariamente simétrica. No necesariamente simétrica. En cambio, en las redes no dirigidas o simétricas, si usted quiere,
Si usted lo fuera a almacenar de alguna forma, le va a quedar lo que veníamos diciendo. Usted, bueno, la diagonal principal ni siquiera la necesito. Y lo que ocurra en la parte superior, en la diagonal, en la parte triangular superior, ocurre exactamente ocurre exactamente lo mismo que en la triangular inferior. Entonces aquí, obviamente en términos de almacenamiento y procesamiento, pues trabajar con redes no dirigidas puede ser un poco más light, si se quiere. O sea, usted necesita la mitad de la matriz de alguna forma. Por eso es que es importante que pensemos muy bien con qué tipo de relaciones vamos a trabajar, porque no queremos gastar memoria nunca innecesariamente. Y obviamente las implicaciones, sobre todo en términos de interpretación de cómo las variables o cómo el sistema cambia o cómo las variables, los atributos, las variables nodales afectan las relaciones, pues la interpretación es diferente dependiendo del tipo de relaciones que tengamos. Bueno, entonces están las redes dirigidas y no dirigidas. Pues ustedes aquí en este par de gráficos que les puse aquí en las notas de clase, puse dos ejemplos arriba. Usted tiene dos ejemplos chiquiticos de juguete con 9 nodos de redes no dirigidas. Y abajo otros dos ejemplos diferentes con redes dirigidas. Se acabó. Fíjese que aquí en los ejemplos de abajo hay una direccionalidad implícita en las relaciones. Ahora, dos comentarios. El primero, a mí me gusta, y esto es como una estrategia pedagógica aquí, a mí me gusta explicar muchas cosas, sobre todo de teoría de grafos con redes chiquiticas, porque así uno entiende el concepto, pues porque imagínese lanzarse en una explicación de esta con una red masiva como esta. Entonces, no, digamos que muchos de los ejemplos durante la clase yo los voy a hacer con redes pequeñas, pero obviamente si los casos de estudio, los ejercicios y demás, pues usted va a enfrentarse con nodos, con hartos nodos en realidad. Bueno, además de el tipo de red que usted puede obtener en términos de la direccionalidad y del tipo de relación de hacia dónde va o de cómo es la diada, las redes también pueden ser ponderadas o no ponderadas. Las redes no ponderadas las vamos a denominar también redes binarias o redes dicotómicas. Las redes binarias o dicotómicas son las redes donde simplemente nos interesa ver si existe una relación o no. Punto. ¿Existe o no existe una conexión? Que pueda ser dirigida o no dirigida. Aquí tenemos dos ejemplos de juguete muy discientes de redes binarias. ¿Por qué? Porque únicamente me interesa si existe o no existe una relación. Punto. Pero no necesariamente tiene que ser el caso. Puede haber redes ponderadas en el sentido que, además de saber si hay una conexión o no entre los individuos, ver qué tanto pesa o ver qué tanta es la importancia de esa conexión. Y ejemplos abundan, ¿no? Un ejemplo de una red ponderada sería, esta es una red con la que trabajé en el doctorado en un proyecto y era, la red, la base de datos estaba constituida por el número de agujas que compartían un conjunto de adictos a la heroína. Entonces, usted tenía un conjunto de adictos, como un hub de personas que estaban adictas y que se las pasaban juntas siempre consumiendo. Esa base de datos tenía menos de 100 individuos, recuerdo. Y entonces la base de datos estaba constituida por el número de agujas que compartían. Entonces, el individuo 1 y el individuo 2 habían compartido durante el tiempo de observación 3 veces una aguja. Entonces, además de si habían compartido o no, 0 o 1, yo necesitaba saber el número de veces, entonces 3. Bueno, y así sucesivamente. Otro ejemplo con el que he venido trabajando últimamente es con el Congreso y es el número de proyectos de ley que han votado simultáneamente dos congresistas. Entonces, además de haber
haber tenido una relación porque ambos votaron el proyecto de ley a favor, por ejemplo, no solamente me interesa eso, sino que cuántos de ellos han votado a favor. Entonces, las redes ponderadas son las redes ponderadas o numéricas, son aquellas redes que además de ver si hay una relación o no, eh, además de ver si hay una relación o no, eh, me interesa es ver qué tan importante es la relación. Y aquí pues yo le ponía dos ejemplitos. El ejemplito del número de veces que dos congresistas apoyan un proyecto de ley juntos, ese lo he venido trabajando recientemente. Y otro es el de la distancia geográfica entre ciudades. Claro, puede haber un sistema de comercio entre un conjunto de ciudades y el peso de la relación puede ser, más allá de la distancia geográfica, puede ser en dinero, cuánto ha sido, cuánto ha equivalido el comercio, por ejemplo. Y en términos de redes binarias, pues bueno, esas son como de pronto un poco las más fáciles de entender, pues porque ya no simplemente me interesa si hay o no hay una relación. Puede ser si hay un conflicto militar entre países. Aquí nuevamente los individuos, los nodos son países, y me interesa ver si existe una relación entre ellos mediante si ha habido un conflicto o no, punto. O si hay una presencia si hay una alianza estratégica entre dos compañías. Por ejemplo, aquí los nodos ya serían compañías. Y bueno, entonces aquí usted aquí ya empieza a ver que existen, hay muchos tipos las clasificaciones ya se empiezan a desagregar, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, número de veces que que los congresistas apoyan un proyecto de ley juntos. Pues bueno, es una red ponderada, porque mire, tenemos número D, tenemos un peso, una cantidad que representa la relación, pero además es una red no dirigida. ¿Por qué? Pues porque no hay una direccionalidad implícita en la relación porque ambos están apoyando el mismo proyecto de ley juntos. Lo mismo esta es la presencia de un conflicto militar entre países. Claro, tiene usted el conflicto, si hay o no hay, es una red binaria, pero nuevamente es no dirigida. Eh, Porque no estamos diciendo quién empezó el conflicto, ni quién lo terminó, ni nada de eso, simplemente si hubo o no hubo, punto. Y la representación, esto lo veremos, eh, um, esto lo veremos de pronto un poco más en detalle cuando veamos los temas de visualización, pero claramente las dos redes en la primera columna, donde usted se da cuenta los enlaces, todos tienen el mismo grosor, pues esas son redes binarias, ¿no? La de arriba es una red binaria no dirigida, la de abajo es una red binaria dirigida, pues usted ve las direcciones, y las del lado derecho, la columna derecha, la de arriba nuevamente es no dirigida, pero si usted se da cuenta es ponderada porque hay unos enlaces más gruesos que otros, es porque la importancia del enlace, la importancia de la relación entre esos nodos es superior. Y abajo tenemos una red nuevamente dirigida, pero direccionada, pero ponderada, perdón, dirigida, pero ponderada. Entonces, ya usted se da cuenta que las redes, pueden haber redes de varios tipos, estos son como los cuatro principales. Hay muchos otros, la verdad es que hay muchos otros, pero estos son los cuatro fundamentales. Los otros se derivan de estos. Y es muy importante saber esto porque las técnicas de visualización, las técnicas de análisis descriptivo, los modelos dependen del tipo de red. No es lo mismo analizar una relación dirigida a una no dirigida. No es lo mismo. Los métodos son diferentes. Computacionalmente es diferentísimo también, ¿no? Las redes dirigidas son más masivas que las no dirigidas. En fin, la clasificación es muy importante para poder hacer tipos de análisis apropiados. Y me gustaría terminar esta exposición, digamos, haciendo un ejercicio muy, muy bonito y es, por ejemplo, coja un tipo de relación amistades de una red social online y clasifíquela, ¿no? Cuando yo les pase un conjunto de ejercicios, básicamente uno será ese, y este será, bueno, amistades en una red social online, puede ser Facebook, entonces en esa es una red binaria no dirigida, perfecto. Si es Twitter sería dirigida. Cantidad de tiempo que pasan juntas, cantidad de tiempo que pasan juntas las personas. Bueno, esa sería una red
Nuevamente no dirigida, no hay una direccionalidad implícita, pero es ponderada, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, antes de, y esto es como, esto también se lo digo a los estudiantes de mis cursos de estadística básica, es, antes de hacer cualquier tipo de análisis o de lanzarse a hacer cualquier tipo de, digamos, cómputo complicado, lo que sea, pues tenemos que saber muy bien con qué tipo de objeto nos estamos enfrentando, pues para saber cómo vamos a hacer. Bueno, eh, no olvide que aquí le dejo varios repositorios de redes para que usted se empape un poco y se motive más a estudiar estos objetos. Lo que yo le mencionaba, por ejemplo, este Network Repository es muy bonito, está muy organizadito y digamos, tiene bastantes ejemplos y bastantes fuentes y bastantes cosas y ofrece también como un servicio de visualización interesante. Simplemente aquí en vivo voy a probar redes del cerebro, por ejemplo, donde vamos a ver las conexiones entre varios puntos. Entonces, digamos, hay muchas bases de datos. Usted puede coger, vamos a organizarlas por vértices. Digamos, esta primera red tiene, no sé, 29 vértices, 65 vértices, 91 vértices. Esto que parece una M no es una M. Eso que parece una M es esto. Es, no es un valor absoluto tampoco. Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando empecemos a trabajar con grafos, pero lo que quiere decir esa M que no es una M es B para nosotros, B mayúscula, va a ser el conjunto de vértices, de nodos. Entonces, esto va a ser la cardinalidad de ese conjunto, o sea, va a ser n, como el número de vértices, pues, el número de nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, no sé, veamos, mire, aquí hay una red con 976K, 976.000 nodos. Esto es demasiado masivo, vamos a necesitar un servidor para poder analizar eso, pero bueno. Cojamos una, no sé, no tan grande, la de 93. Tocaría leer muy bien de qué es el caso. Obviamente aquí están las fuentes, hay como una descripción, descargue la data si quiere, le dice de qué se trata, el artículo de dónde salió, bla, bla, bla. Y mire que hay como una visualización, bueno, esta no está tan bonita. Hay una visualización aquí como de las redes, pero no, esta no está tan bonita, no me gustó. Cojamos otra diferente. Me voy a cambiar a esta. Animal Social Networks. Vamos a ver esta. A ver si hay una red. Bueno, esto es lo mismo. ¿De dónde salió la red? ¿Quiénes son los autores? ¿Quién tomó la data? Bla, bla, bla. Vamos a coger esta de 110. Esta dice Aves Songbird Social. ¿No? Así se llama. Y vamos a ver aquí la representación. Bueno, la idea es que esta es una representación dinámica donde usted puede jugar un poco con el objeto y digamos, verlo en movimiento y demás. Vamos a gastar un poco de tiempo en ese tipo de visualizaciones, de pronto un poco menos elaboradas en el sentido de, de cómo hacer en tiempo real el movimiento, pero pues vamos a gastar un montón de recursos en cómo disponer los vértices, cómo graficar las relaciones y eso. Entonces mi invitación es a que usted explore los repositorios por ahora y busque un par de redes, 2, 3 redes de algún tema que le llamen la atención y las vea, lea de qué se trata, qué preguntas se quieren responder y demás. No olvide que, no olvide que, y este es mi comentario final, no olvide que este no es un curso de redes bayesianas. No es un curso de redes neuronales. No, 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 no. Es un curso de redes sociales de datos relacionales. ¿Listo? Bueno, nada, eso era todo por hoy. Ya estas referencias las tienen en su correo. Nos veríamos entonces la próxima clase. Yo les envío un correo sobre todo para la reposición. ¿Vale?